Mira con atención a esta joven. Está entrando sola a un gimnasio en Buenos Aires. El corazón le late fuerte, porque adentro, sobre una cinta para correr, está el hombre más famoso de la historia de su país. Y ese hombre es su padre. Pero él nunca la buscó, nunca quiso saber de ella. Así que ella, con 18 años, tuvo que ir a buscarlo, a decirle cara a cara: «Hola, soy tu hija. Detente y piénsalo». Millones de personas gritaban su nombre. Lo trataban como a un dios vivo, pero su propia hija tenía que perseguirlo como a una extraña en la calle. Este es Diego Armando Maradona, el más grande, el dios del fútbol. Y también el hombre que a otro de sus hijos lo negó durante casi 30 años, jurando delante de las cámaras que jamás lo reconocería. Hoy no vas a escuchar la historia del ídolo. Esa ya la conoces. Hoy vas a escuchar la otra, la que pasaba lejos de las cámaras. 4 verdades que destrozaron a una familia entera. La primera, la mujer que le aguantó todo y cómo él se lo pagó. La segunda, los hijos que negó y abandonó. La tercera, la sombra que ninguna cámara quería mostrar. Y la cuarta, el karma. El día en que el Dios murió solo, abandonado, exactamente como él dejó a tantos. Y que quede claro desde ahora, nadie aquí niega su grandeza, ni su lucha contra una enfermedad que lo destruyó. Pero la grandeza en la cancha no borra el daño que hizo en casa. Quédate hasta el final, porque la forma en que Maradona murió es la respuesta exacta a la forma en que vivió. Pero para entender la caída, primero hay que entender lo alto que llegó. Todo empezó en Villa Fiorito, un barrio pobre al sur de Buenos Aires, sin agua caliente, sin lujos. Solo un niño flaco con una pelota pegada al pie izquierdo. Ese niño no tenía nada, pero tenía un don que el mundo no había visto jamás. Y en México, 1986, se volvió eterno. Argentina contra Inglaterra. En un solo partido, hizo las 2 cosas que resumen toda su vida. Primero, hizo trampa. Metió un gol con la mano y lo llamó la mano de Dios. Y minutos después, marcó el gol más hermoso de la historia, pasando a media Inglaterra él solo. Trampa y genialidad. Mentira y belleza. Recuérdalo bien, porque esa fue la fórmula de toda su existencia. Argentina salió campeona. Y Diego dejó de ser un hombre. Se convirtió en un dios. Luego llegó Nápoles, que lo recibió como a un santo. Pero ahí, en la cima del mundo, empezó el veneno. La cocaína, las fiestas sin fin, y los rumores de la mafia napolitana rondándolo como buitres. El dios estaba en lo más alto, pero por dentro, algo ya se pudría. Y ningún gol podía tapar lo que Diego hacía cuando las cámaras se apagaban. Y lo que hacía, empezaba en su propia casa. Tienes que conocer a una mujer, la que estuvo a su lado cuando no era nadie, Claudia Villafañe. Diego la conoció cuando ella tenía 17 años. Estuvieron de novios 13 años. Se casaron en 1989 y tuvieron 2 hijas, Dalma y Gianina. Para el mundo, la familia perfecta. Claudia fue mucho más que una esposa. Lo sostuvo cuando la droga lo arrastraba al fondo. Lo cuidaba cuando los mafiosos entraban a su casa de noche. Y lo perdonaba, una y otra vez, porque Diego le era infiel. No una vez, decenas de veces. Y ella se quedaba callada. Tragaba el dolor. Solía repetir, casi para convencerse a sí misma: mi marido siempre vuelve a casa. Siempre vuelve a casa. Como si el amor se midiera por las veces que regresa y no por las veces que se va. Pero hubo una traición que ni siquiera ella pudo tragar. Estaba embarazada de Dalma cuando se enteró, por la televisión, de que una mujer italiana en Nápoles había tenido un hijo de Diego. Léelo otra vez. Mientras Claudia llevaba en el vientre a la hija de Diego, otra mujer, a miles de kilómetros, daba a luz a otro hijo de Diego. Y ella no se enteró por él. No se lo dijo a la cara. Lo descubrió como lo descubrió todo el mundo, por la pantalla de un televisor, en un programa de chismes. Imagina ese golpe, embarazada, ilusionada, soñando con tu familia, y la televisión te dice que el padre de tu hija ya tiene otro hijo con otra. Aún así, se quedó. Aguantó 10 años más, hasta que el 7 de marzo de 2003, después de 14 años de matrimonio, dijo una sola palabra:
basta, y pidió el divorcio. Pero aquí esta historia muestra quién era de verdad Maradona, porque cuando la mujer que le aguantó todo por fin se alejó, él no la dejó ir en paz, la atacó. Años después la demandó, la acusó de robarle, la arrastró a los tribunales. Y en 2019, Claudia tuvo que denunciarlo a él. ¿El motivo? Violencia psicológica, hostigamiento. La mujer que lo amó desde los 17 años, que lo perdonó 1000 veces, terminó teniendo que defenderse de él en una corte. Esa fue la primera víctima, pero no la última, porque si alguien sufrió más que las mujeres de Maradona, fueron sus hijos, los que solo querían una cosa, no su dinero, no su fama, solo un padre. Empecemos por el niño de Nápoles, hijo de Cristiana Sinagra. Se llamó Diego Jr. Ese bebé tenía la sangre de Maradona, su cara, su sonrisa. Pero Diego le dio la espalda, no por un año, lo negó durante casi 30 años. 3 veces se negó a la prueba de ADN. Y cuando le hablaban de ese niño, según los reportes, lo escupió en público. Juró delante de cámaras que jamás lo reconocería. Imagina crecer así, ver a tu padre en la televisión, abrazando a multitudes de extraños, llorando por gente que jamás vio, y saber que a ti, a su propia sangre, te borra, hace como si no existieras. Diego Jr. esperó casi 3 décadas. Recién en 2016, ya siendo un hombre adulto, Maradona lo aceptó. 30 años perdidos que nunca volverían. Pero la historia de Hannah es aún más dolorosa, porque Hannah es la joven con la que empezamos, la del gimnasio. Nació en 1996, hija de Valeria Zabalain. Otra vez la misma escena. Diego se negó a reconocerla, se negó al ADN, y la justicia tuvo que obligarlo a darle su apellido. Pero escucha este detalle, porque te va a romper el corazón. Durante años, mientras Diego ignoraba por completo a esa niña, ¿sabes quién le pasaba dinero en secreto para mantenerla? Claudia, su exesposa, la misma mujer que él había traicionado. Le mandaba la cuota a la pequeña Hannah sin que Diego siquiera lo supiera. La mujer engañada, cuidando a la hija que el genio abandonó. Y Hannah creció sin un padre. Hasta que un día decidió, si él no la buscaba, ella lo buscaría. Imagina el valor que hace falta para eso. Caminar sola hasta el hombre que toda Argentina adora, sabiendo que ese hombre nunca te quiso cerca. Fue sola a ese gimnasio, caminó hasta el más famoso de su país, y se presentó ante su propio padre, como una extraña, buscando lo único que Diego nunca le dio gratis, ser su hija. Pero ellos no fueron los únicos. En 2013, Verónica Ojeda quedó embarazada de Diego. ¿Y qué hizo él? Según los reportes, la abandonó mientras todavía estaba embarazada. La dejó sola, esperando a su bebé mientras se iba con otra. El patrón nunca cambiaba. Un hombre que engendraba vida y se daba la vuelta. Y aún hay más. En 2019, la BBC reveló que Maradona habría aceptado, en privado, ser padre de hasta 3 o 4 niños más. En Cuba, de los años en que estuvo en la isla recuperándose de las drogas. Niños a los que les pasaba dinero en silencio, pero a los que nunca les dio su nombre ni su cara. Suma todo esto. Cuando Maradona murió, dejó 5 hijos reconocidos, pero había más reclamando ser suyos. Algunos cálculos hablan de hasta 11 posibles herederos. 11. Y el detalle más doloroso, el hombre con una fortuna de $100 millones no dejó un testamento. Nada. El que planeó cada jugada en la cancha al milímetro no dejó nada planeado para los hijos que traía al mundo y olvidaba. Eso desató una guerra entre hermanos que apenas se conocían, de distintas madres y países, peleando por los restos de un padre que en vida nunca los reunió en una sola mesa. Piénsalo. Este es el hombre que abrazaba a millones de extraños, pero a sus propios hijos les daba la espalda, los dejaba en el olvido, los hacía esperar años por una sola palabra. El Dios que abrazó al mundo entero no supo abrazar a su propia sangre. Pero hay una parte más oscura todavía, y lo que viene, muchos preferirían no escucharlo. Es la más incómoda, pero es parte de la verdad. La última pareja de Diego fue Rocío Oliva, décadas más joven que él. Una relación marcada por el conflicto. Y por algo mucho más grave. En 2014, Rocío reveló un video que, según ella, mostraba a Diego agrediéndola.
Y aquí está el detalle que retumba hasta hoy. Cuando le preguntaron por ese video, él no negó que fuera real. Dio una respuesta tan fría que heló al país. Dijo que no era un golpeador, pero que Rocío, en sus palabras, se lo merecía. Léelo otra vez. No lo negó, lo justificó. Y no fue la única voz. Claudia también lo llevó a los tribunales, por violencia psicológica y hostigamiento. 2 mujeres, 2 épocas, la misma sombra. En la cancha, el mundo veía a un héroe intocable. Pero puertas adentro, las mujeres que más cerca estuvieron de él contaban una historia muy diferente. El ídolo público y el hombre privado, 2 personas distintas. Y llegamos a la parte final, la que muchos llaman justicia, otros karma. Durante décadas, la cocaína y el alcohol lo devoraron por dentro. Lo expulsaron del fútbol 2 veces. Su peso se disparó. El dios se deshacía, pedazo por pedazo, frente al mundo. Y aquí es justo decirlo. La adicción es una enfermedad. Diego peleó contra ella casi toda su vida. Esa parte es una tragedia, no un crimen. Pero ni esa enfermedad explica todo lo que dejó a su paso. El 25 de noviembre de 2020, llegó el final. Diego acababa de pasar por una operación en el cerebro y lo mandaron a recuperarse a una casa. Y fue ahí donde el hombre más amado de Argentina pasó sus últimas horas. Pero escucha cómo las pasó. Las personas que debían cuidarlo no lo cuidaron. Según la justicia, en sus horas finales estuvo solo, sin la atención que necesitaba, sin nadie vigilando de verdad si respiraba. Los fiscales que investigaron su muerte usaron una frase brutal para esos últimos días. Lo llamaron un teatro del horror. Ese día, el corazón de Diego Armando Maradona se detuvo. Tenía 60 años. Y ahora detente, porque aquí está el karma en su forma más cruel. El hombre que dejó a tantos en el olvido, murió en el olvido. El padre que dejó a sus hijos solos, sin nadie que de verdad los cuidara, pasó sus propias últimas horas exactamente igual, solo. Su propia hija Dalma lo dijo ante un tribunal, con el corazón en la mano. La muerte de su padre se pudo haber evitado. No tuvo que terminar así. El Dios que el planeta entero adoraba murió como muchos de los que él lastimó se sintieron toda su vida. Olvidado, en el momento que más necesitaba a alguien. Y todavía no termina. Hoy, varios de los que debían cuidarlo enfrentan un juicio por su muerte. Un juicio que sigue abierto. Porque ni siquiera muerto, Maradona encontró la paz. Y así llegamos al final. 4 verdades que el mito siempre tapó. Claudia, la mujer que lo amó desde los 17 años y terminó defendiéndose de él en un tribunal. Los hijos, negados y dejados en el olvido. Una hija buscando a su padre en un gimnasio como una extraña. La sombra que las mujeres más cercanas denunciaron, mientras el mundo solo veía al ídolo. Y el karma, el Dios que dejó a tantos en el olvido, murió solo, en sus horas más oscuras. Porque esta es la lección más difícil. Puedes ser el más grande del mundo. Puedes hacer llorar a millones y que un país te rece como a un santo. Pero nada de eso borra el daño que les haces a los que de verdad te necesitaban. La grandeza en la cancha no paga las deudas en casa. Diego Armando Maradona fue un genio, el más grande que muchos vimos jamás. Eso nadie lo niega, y su lucha contra la adicción merece compasión, no burla. Pero detrás del Dios había un hombre que les falló a sus mujeres y a sus hijos, una y otra vez. Y al final, la vida le cobró exactamente lo que sembró. Dios sabe lo que ningún tribunal juzgó, y el tiempo, tarde o temprano, siempre cobra. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Fue Maradona una víctima de su fama y sus adicciones? ¿O el verdugo de su propia familia? ¿Lo que le pasó al final fue justicia, karma o solo una tragedia? Dímelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, porque cada semana contamos las verdades que el mundo del fútbol prefiere esconder. Las caídas, las traiciones y los secretos detrás de las leyendas. Cuídate, y nos vemos en la próxima.